Ya estoy subiendo yo. Profe, Cualquier yo ya lo cosa estoy me toca subiendo echar. también, pero estoy teniendo problemas con el internet. Muy bien, son las 11 de la mañana. Voy a actualizar la página para verificar los que llegaron correctamente. Profe, ya le estoy subiendo yo. Deme un chance, se me pegó la computadora. Artavia Calderón, Rodríguez Calvo, Campos Astorga, Profe, yo Gómez ya lo cargué, Ortega, pero lo Rodríguez puedo revisar. Picado, Camacho Soto, Morris Henry, Salas Orozco, Bustos Boniche, Contreras Núñez, Presente, presente. Loría Sandoval, Guadamuz Mejías. Esos son los que ingresaron a la plataforma y quedaron pendientes 11 de ingresar. Profe, yo lo estoy subiendo, pero ya bueno, ya cargó, pero no sé si le llegó ahí, Fabián Coto. Esos que indiqué ahorita son los que llegaron. Profe, yo lo subí desde las 10:30, pero no escucho mi nombre. Vuelvo a repetir. Artavia Calderón, Rodríguez Calvo, Campos Astorga, Gómez Ortega, Rodríguez Picado, Camacho Soto, Morris Henry, Salas Orozco, Bustos Boniche, Contreras Núñez, Loría Sandoval, Guadamuz Mejías. Esos son los que están en la plataforma en este momento. Sí, Profe, Luis ya se subió. ahora Ahí sí, sale que está profesor. arriba. Es que hablan varias personas al mismo tiempo y no les entiendo qué me están diciendo. Sí, profesor, ahora sí, ya lo escuché el nombre mío. Es que cuando justamente usted estaba pasando la lista, alguien habló y no escuché. Pero sí, ahí está. Gracias. Ok. Aquí están todos para que los puedan verificar. Esos son los que están subidos a la plataforma. Profe, yo estoy aquí, supuestamente ya lo cargó Fabián Coto, pero no escuché mi nombre. Ahí es que No le lo voy a diga aquí. aceptar y no me da a aceptar, no me deja dar a Pro- aceptar. profe, yo lo mandé a las 11 y no me cargó, definitivamente. Y Por ahorita eso es volví a que intentar y no volvió a cargar. los que indiqué son los que están ahorita en la Sí, plataforma. está Voy bien, a sí. pasar la lista un momentito y Ok. ahorita vuelvo a hacer la verificación para actualizar. Nada más Sí, denme pero un ya, chance ya. para pasar la lista. Ok. Artavia Álvarez. Presente, profe. Gracias. Artavia Calderón. Presente. Gracias. Bustos Presente, Boniche. profe. Presente, profe. Camacho Soto. Presente, profe, presente. Gracias. Camareno Valverde. Camareno Valverde. Está. Campos Astorga. Presente, profe. Gracias. Carballo Naranjo. Está. Castillo Arce. Contreras Núñez. Presente, profe. Gracias. Corella Jiménez. Ese es el compañero que le comenté antes que está trabajando, profe. Trabajando. Ok, voy a justificarle aquí trabajo. Trabajo.
Ok. Coto Quiroz. Coto Quiroz. Presente, profe, disculpe, presente, tenía el micrófono apagado. Gómez Ortega. Sí, señor, presente. Gracias. Guadamuz Mejías. Presente, profesor. Gracias. Loría Sandoval. Presente. Gracias. Mayorga Chavarría. Presente, profe. Gracias. Morris Henry. Presente. Gracias. Noguera Fajardo. Ahí está. Ríos Hurtado. Tampoco. Rodríguez Calvo. Presente. Gracias. Rodríguez Picado. Sí, señor, presente. Gracias. Román Ramírez. Román Ramírez. Profe, disculpe, Ríos Hurtado creo que está trabajando también. Ríos Hurtado. Vamos a ver. Sí, yo le puse que estaba trabajando. Fabián Coto, profe, no sé si me escuchó, que estaba Sí, por aquí. sí, está bien. Román Ramírez no está. Salas Orozco. Presente, profe. Gracias. Valverde Gómez. Presente. Ok, gracias. Muy bien, voy a refrescar la página para volver a verificar los que subieron los trabajos. Regáleme un momentito. Profe, en mi caso no, nunca me cargó, pero ya no me deja. Yo creo que a mí igual, profe. No sé, no sé si se subió o qué. Ok, vamos a volver a repasar los que efectivamente están. Artavia, Calderón, Rodríguez Calvo, Rodríguez Calvo, Campos, Astorga, Gómez, Ortega, Rodríguez, Picado, Camacho, Soto, Morris, Henry, Salas, Orozco, Bustos, Boniche, Contreras, Núñez, Loría, Sandoval, Guadamuz, Mejías. Esos son los que están en la plataforma en este momento. Ok, entonces, terminado el quiz número 3 de cálculo, vamos a ver algunos detallitos de este quiz porque ya son las 11:07. Recordemos que la próxima semana tendremos el examen final. Entonces, nuestro primer ejercicio del quiz, que era este, nos decía, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico, bueno, era este más bien, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico en serie y con base en las leyes de Ohm y potencia eléctrica, determine los valores de, y nos pedían estos valores de acá. Nos están diciendo con base a las leyes de Ohm y potencia y nos están diciendo que el circuito es un circuito en serie, o sea, nos están identificando el circuito como tal. Entonces, con base a este circuito, pues nosotros tenemos que encontrar la intensidad total y todo lo que nos piden acá. Cuando yo tengo un circuito como el que tenemos acá, lo primero que tengo que saber yo, bueno, obviamente que ya tenemos que saberlo, es que acá en este punto yo voy a tener una intensidad total, que acá en la fuente tengo un voltaje total y que obviamente para poder trabajarlo tengo que buscar una resistencia total. Y para eso tengo que simplificar mi circuito. Entonces, lo primero que tengo que hacer es precisamente eso, buscar mi resistencia total. Entonces yo vengo acá y digo que resistencia total es igual, si es un circuito en serie, es igual a la suma de las resistencias, es igual a R1 más R2 más R3. Esta es mi fórmula. Luego digo entonces que mi resistencia total es igual a R1, que son 10 ohmios,
más R2, que es de 15 ohmios, más R3, que es de, ¿cuánto era R3? 7 ohmios. 7 ohmios. 7. Profe, pero ahí usted está preguntando por la intensidad total. Un momentito. Primero Ok. encuentro la resistencia total. 7 ohmios. Ok. Eso me da entonces mi resistencia total va a ser igual a ¿cuánto? 32 ohmios. 32 ohmios. Ok, entonces ya yo tengo mi resistencia total. Lo que hice yo aquí fue eliminar esta resistencia, eliminar esta resistencia y eliminar esta resistencia y construir una única resistencia en este punto que se llama como resistencia equivalente, o como es la misma resistencia última, es mi resistencia total. Y entonces yo aquí estoy logrando regresar entonces a mi circuito básico. Acá, perdón que me borré todo esto. A mi circuito básico. Estoy llegando a mi circuito básico acá. ¿Ok? Cuando yo tengo mi resistencia total, entonces ya yo puedo encontrar la intensidad total, porque ya tengo resistencia total y conozco mi voltaje total en este punto de acá. Entonces, por eso es que yo siempre necesito encontrar mi resistencia total, y eso lo dijimos la semana pasada. Primer paso, encontrar la resistencia total de mi circuito. Luego, entonces yo digo, la intensidad total va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total dividido entre mi resistencia total. Entonces yo digo que mi intensidad total es igual al voltaje total, que son 120 voltios, dividido entre mi resistencia total, que ahora es de 32 ohmios. ¿Y eso cuánto me da? 3.75. 3.75. Sí, señor. Amperios. Amperios, exactamente, las unidades, amperios. Entonces, eso es mi intensidad total. Entonces, yo puedo decir aquí que esto es igual a 3.75 amperios. ¿Ok? Luego me piden la intensidad en la resistencia 1, la intensidad en la resistencia 2 y la intensidad en la resistencia 3. Si yo conozco la teoría, yo sé que la intensidad que yo tengo acá, que ya dijimos que la teníamos acá al inicio, que la intensidad que yo tengo acá va a ser la misma en cualquier punto de mi circuito eléctrico. La intensidad es la misma en un circuito en serie. Entonces, ¿cuál es la intensidad en la resistencia 1? 3.75 amperios. ¿Cuál es la intensidad en la resistencia 2? 3.75 amperios. ¿Cuál es la intensidad en la resistencia 3? 3.75 amperios. Eso lo sacamos por conocimiento de lo que sucede en un circuito en serie. No necesitamos nada más que eso. Luego me dicen la potencia en la resistencia 1. Entonces yo digo aquí que la potencia en la resistencia 1 va a ser igual. Dijimos que para poder encontrar cualquier magnitud nosotros necesitamos dos magnitudes. Y aquí en R1, ¿cuál magnitud conocemos nosotros? R1, que es de 10 ohmios. ¿Cuál otra magnitud conocemos? La intensidad, que ya sabemos que es la misma en cualquier punto. Entonces, por las fórmulas del círculo que habíamos visto de fórmulas, yo sé que para encontrar la potencia, y si yo tengo la intensidad y la resistencia, tengo una fórmula que es voltaje. ¿Voltaje qué era? Al cuadrado. No me deja poner al cuadrado. Voltaje al cuadrado, que va a estar dividido entre la resistencia 1 en este caso. ¿Ok? Entonces yo digo aquí que mi potencia en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje al cuadrado, que son 120 voltios, ¿verdad? Lo vamos a elevar al cuadrado, dividido entre el valor de la resistencia 1, que es de 10 ohmios. Ahí lo tenemos. ¿Y eso cuánto nos da?
Vamos a ver. Entonces nos dice que 120 elevado al cuadrado dividido entre 10, esto nos da 1440 watts. Esa es la potencia en la resistencia 1. 1440 watts. Entonces esto es igual a 1440 watts de potencia. Hago exactamente lo mismo para la potencia 2. Potencia en la resistencia 2 es igual a voltaje elevado al cuadrado dividido ahora entre la resistencia 2. Entonces, potencia en la resistencia 2 es igual entonces a 120 voltios elevados al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia 2, que ahora es de 15 ohmios. Entonces ya yo puedo decir que la potencia en la resistencia 2 va a ser igual. Ahora, entonces vamos a sacar ese dato. Entonces me dice que 120 al cuadrado entre 15, eso me da 960 watts de potencia. Esa es la potencia 2, es igual a 960 watts de potencia. Y hacemos exactamente lo mismo para la potencia en R3. Voy a ponerlo por acá. Potencia en R3 va a ser igual entonces a el voltaje elevado al cuadrado dividido entre la resistencia 3. La potencia en R3 es igual entonces a 120 voltios, que los vamos a elevar al cuadrado y lo dividimos entre el valor de R3, que era entonces de 7 ohmios. ¿Ok? Entonces ahora decimos que potencia en la resistencia 3 es igual, vamos a sacar ese dato, 120 elevado al cuadrado dividido entre 7, y eso nos va a dar 2057 watts de potencia. ¿Se entiende? Sí, señor. Estaba fácil, ¿verdad? ¿Preguntas? Estamos bien, profesor, por el momento. Profe, sí, Fabián Coto, estuve ahí resolviéndolo, pero a última hora no lo subí, incluso lo subí 2 veces y cargó la barrita ahí, pero como que no le llegó porque no vi mi nombre en la lista. Ya los que repasé son los que están en la Sí, plataforma. sí, sí, sí. Está bien, profe, gracias. Ok, entonces esto, así vean que no ocupamos mucho algunas cosas que son más de lógica, nada más de analizar. Recuerden que yo les decía, tenemos que analizar primero y luego resolvemos. A veces nos volvemos locos resolviendo y nos enredamos. Primero analizamos nuestro circuito. Entonces así se resolvía fácilmente el número 1 de acá. Entonces el número 2 era prácticamente similar. Nos están diciendo que es un circuito paralelo y que lo vamos a resolver mediante las leyes de Ohm y potencia eléctrica. Entonces, lo primero que teníamos que saber era que, obviamente, lo mismo, o sea, que yo voy a tener acá una intensidad, pero tengo que saber cómo se van a comportar las magnitudes en mi circuito en paralelo. En mi circuito en paralelo, la intensidad se va a dividir en 3 ramas acá. O sea, la intensidad total va a ser la suma de las intensidades parciales. No puedo Permiso, hacer profe. lo mismo, no puedo hacer lo mismo que hicimos en el circuito en serie porque es diferente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es simplificar mi circuito. Siempre lo primero encontramos la resistencia total en este circuito. Entonces, yo voy a encontrar la resistencia en este circuito de acá para, dime, Gerald. Profe, me tengo que ir por tema de trabajo. ¿Me puedo retirar? Sí, no hay problema, está bien. Muchas gracias, bendiciones a todos. Okay. Entonces encuentro mi resistencia total. Entonces yo voy a decir que mi resistencia total es igual. Y entonces recuerden que en un circuito en paralelo que tiene más de 2 resistencias, usábamos la fórmula larga. Aquí tenemos 3 resistencias. Entonces yo voy a decir que es igual a 1 y que aquí es igual a 1 dividido entre R1.
más 1 dividido entre R2 más 1 dividido entre R3. Esa es la fórmula larga. Una vez que puse la fórmula, entonces yo digo que la resistencia total va a ser igual a sustituir esos valores acá. Entonces yo voy a decir que aquí tenemos el 1 y que va a ser igual entonces a 1 dividido R1 vale ahora 7 ohmios más 1 que va a estar dividido entre R2 que ahora R2 vale 15 ohmios más 1 dividido entonces entre R3 que vale 10 ohmios. Y ahí ya tenemos la fórmula. Entonces hacemos resistencia total es igual. ¿Cuánto me daba eso? ¿Cuánto? 3.33, 333. si no me equivoco. No. Bueno, voy a hacerlo aquí. Yo creo que no. Voy a ver. 1 entre 10. 3.23. 3.23 ohmios. Okay, esto es mi resistencia total. Entonces, lo que hicimos aquí nosotros es exactamente lo mismo. Eliminamos la resistencia 1, eliminamos la resistencia 2, eliminamos la resistencia 3 y creamos una única resistencia acá para entonces tener nuestro circuito básico acá. Que esto es mi resistencia total porque es mi última resistencia, pero también es mi resistencia equivalente, que era el valor de H que me estaban pidiendo. Entonces, quiere decir que mi resistencia equivalente es igual a 3,23 ohmios. Ahí tengo mi primer valor. Si tengo mi resistencia equivalente, pues entonces puedo encontrar mi intensidad total que me la estaban pidiendo acá arriba. Porque tengo resistencia total y tengo voltaje total. Entonces vamos a encontrar intensidad total. Intensidad total es igual entonces a mi voltaje total dividido entre mi resistencia total. Entonces, intensidad total es igual al voltaje 60 voltios que va a estar dividido entre la resistencia total que es 3,23 ohmios. ¿Cuánto me daba eso? 18.57. 18,57 ¿qué? Amperios. Amperios. Entonces, mi intensidad total es igual a 18,57 amperios. Y ahí tengo el dato. ¿Cuál es el comportamiento del voltaje en un circuito en paralelo? Es el Es mismo. el mismo en cualquier punto. O sea que este voltaje de la fuente es el voltaje que yo voy a tener en R1, el voltaje que voy a tener en R2 y el voltaje que voy a tener en R3. Entonces el voltaje de la resistencia 1 va a ser de 60 voltios, ¿verdad? El voltaje en la resistencia 2 va a ser de 60 voltios. Y el voltaje en la resistencia 3 va a ser de 60 voltios. Eso lo sacamos por deducción de teoría que nosotros ya conocemos, que el voltaje va a ser exactamente el mismo en cualquier punto. Ahora vamos a encontrar la potencia en R1. Entonces yo digo acá que potencia en R1 va a ser igual. Ocupo dos magnitudes. ¿Cuáles magnitudes tengo que conozco que no cambian? No cambia la resistencia de cada uno de ellos y no cambia el voltaje, que el voltaje va a ser el mismo. Entonces, con base a las leyes de Ohm y potencia eléctrica, yo voy a calcular la potencia conociendo el voltaje y conociendo la resistencia. Voltaje y resistencia. Entonces, aquí sería voltaje al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre R1, la primera resistencia. Entonces yo digo aquí que potencia en la resistencia 1 va a ser igual
a lo que vimos anteriormente que hicimos en la otra. No lo vamos a resolver acá para ver un poquito lo del segundo ejercicio, a ver si nos da tiempito, que nos quedan 5 minutos. Pero hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el anterior para encontrar la potencia de estas tres resistencias de acá. Ok, ¿estamos claros? Usamos los valores que sí conocemos, que no cambian. En este caso no cambia la resistencia y no cambia el voltaje. En el ejercicio número 3 era igual, pero habíamos dicho nosotros que siempre vamos a tener presente una intensidad acá, pero para encontrar esa intensidad total yo ocupo una resistencia total. Ya conozco el valor del voltaje. Y de hecho me están pidiendo la resistencia total. El valor de la resistencia equivalente es el valor de la resistencia total. Y la intensidad total, obviamente necesito simplificar todo mi circuito para poder encontrar entonces esa resistencia equivalente y luego la intensidad total. Entonces dijimos también que íbamos a empezar a trabajar por lo más fácil. ¿Qué era lo más fácil? Los paralelos primero. Entonces yo aquí lo que hago es decir lo siguiente. Voy a trabajar primero el primer paralelo de acá arriba. Entonces yo voy a decir que voy a encontrar, voy a ponerlo por acá abajo, la resistencia equivalente 1. Y eso va a ser igual entonces a R4 multiplicado por R5, que son las que tengo ahí arriba. R4 por R5. Y abajo sería entonces R4 más R5. Esa es mi resistencia equivalente. Entonces, mi resistencia equivalente 1 va a ser igual, entonces sustituimos los valores y voy a decir entonces que va a ser igual, vamos a poner la línea acá, que va a ser igual a R4 que vale 50 ohmios, ¿verdad? Por R5 que vale 75 ohmios. Y abajo ponemos lo mismo, 50 ohmios más 75 ohmios. ¿Cuánto nos daba esa? Resistencia equivalente 1. Vamos a hacerla. Entonces sería 50 por 75, 50 más 75. O sea, nos da 30 ohmios. 30 ohmios. Entonces lo que estamos haciendo es eliminando estas dos resistencias de acá y generando una única resistencia equivalente acá, que es mi resistencia equivalente 1, que ahora es de 30 ohmios. Ahora vamos a trabajar el paralelo de acá. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces yo voy a decir acá que mi resistencia equivalente 2 va a ser igual entonces a, en este caso sería R6 por R7. Ahí se me perdió aquí. R6 por R7. Ok. Entonces lo vamos a poner acá y abajo sería R6 más R7. Vamos a sustituir los valores. Entonces la resistencia equivalente 2 va a ser igual. Equivalente 2 va a ser igual. Y entonces yo voy a sustituir los valores de acá. Entonces R6 vale 330 ohmios multiplicado por R7 que vale 50 ohmios. Ahora ponemos los mismos valores abajo. 330 ohmios, pero ahora sumado más 50 ohmios. ¿Cuánto nos daba eso? Vamos a hacerlo. Entonces me dice que son 330 por 50 y 330 más 50. Y eso me da 43,42 ohmios. Entonces lo que hicimos acá es eliminar R6, eliminar R7 y construir una única resistencia acá, que se llama resistencia equivalente 2. Entonces ahora la resistencia equivalente 2, esta resistencia equivalente 2,
está en serie con la resistencia